Saludos, Quique Galeano en Francia, en Oyonnax. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, mi querido Osmar. Aquí son las 3:35 de la tarde. Y bueno, un placer inmenso estar contigo. Vale, pues nada, que hagamos un repaso del escenario, de la situación política en Paraguay. Adelante, ¿no? ¿Qué piensa de lo que está pasando, de todas las cosas que están pasando? Bueno, tal como se están viendo las cosas, aparecen nuevos hechos delictivos. Y en ese sentido, yo antes que nada, antes de olvidarme del tema de lo que yo pienso, yo siempre dije de que la ley penal hay que cambiar el nombre de este ilícito que se llama el nepotismo o el neopotismo, digamos, porque es una nueva forma de nepotismo y tiene títulos, digamos, Nepo Baby, Nepo Yerno, Nepo Amante y todo lo demás, ¿no? Están copando ¿cómo se llaman? Los cargos que ni siquiera existen, que ni siquiera son reales, ni siquiera son necesarios y están utilizando los fondos públicos, están robando. Eso se llama estafa al Estado. Estafar al Estado es crimen de lesa patria, traición a la patria, es lesionar la economía pública, que no es de los parlamentarios, que no es de ningún funcionario público. Eso en primer término, es decir, el condenado tiene que recibir cuando menos una condena no menor de 30 años. Eso desde mi punto de partida, porque es crimen de lesa patria, no es, ¿cómo se llama? Lesión de confianza. Eso es muy leve. Lesión de confianza tiene una pena muy leve. Entonces, en primer término, eso es lo que hay que cambiar. Segunda cosa, lo que hay que hacer es cuando es reiterativo, la condena debe ser sumativa. Es decir, cometió una vez es 30 años, cometió 2 veces, reincidió 60 años, reincidió 3 veces 90 y así sucesivamente, ¿no? Sí. Porque no hay otra forma. Otra de las cosas que se tiene que cambiar en el sistema judicial es la ley del cargo de confianza. Eso no puede ser. Los cargos no son de los parlamentarios, los cargos no les corresponden a los directores, los cargos son. Y tiene que haber concurso, tiene que ser claro y neto, igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía paraguaya, ¿no? Esa es otra de las condiciones. Es decir, el sistema digamos, de empleo en los cargos públicos en el Paraguay está totalmente prostituido, está totalmente deturpado, violado, no sé, cuál sería el término que debería, pero vuelvo a reiterar, los que delinquen en ese sentido tienen que ser condenados por crimen de lesa patria con una condena de no menos de 30 años por delito cometido. Sí, mira, Quique, tú sabes que yo pienso que existen los delincuentes notorios y los delincuentes anónimos. Los notorios son lo que la prensa descubre, porque los delincuentes notorios se encargan de esconder las cosas hasta que la prensa lo descubre. Y a veces incluso pasa mucho tiempo hasta que hay otro nuevo caso de nepotismo y luego de la semana siguiente, hay otro caso y así sucesivamente. Pero estas cosas que pasan cuando hay una atracción mediática hacia una situación específica, como por ejemplo esto del nepotismo, encubre a los delincuentes anónimos, que son miles, posiblemente millones, ¿no? Es decir, personas que en la actividad privada o en la actividad pública roban en silencio.
en Sí, silencio. sí, sí. Y entonces Sí. tú puedes, vamos a decir, eh, activar, ¿no es cierto?, la notoriedad mediática de una situación o de algunas personas, pero mientras tanto, miles de personas, aquellos anónimos, como termitas, están este, en una situación absolutamente ilegítima e ilegal. No solamente, porque ya más allá de la cuestión legítima o legal, yo creo que existe aquello de hacer daño a un país, ¿no? Y de esa forma uno se halla ante un camino donde hay un camino sin, ¿cómo se dice cuando te vas a un camino y Sin, termina el camino? Ese U-turn, sin retorno. un camino sin O retorno. camino sin salida. ¿Tú piensas que Sin Paraguay, salida y sin retorno. tú piensas que Paraguay en este sentido es como una especie de camino sin retorno porque la situación es gravísima, ¿eh? Tal como están las cosas y con la mentalidad paraguaya, como siempre tú dices, y no puedo discordar de lo que dices, esa teoría del paraguayito que se cree muy hábil y sin embargo es otra cosa, es sinvergüencía pura. El arte de joder está en su sangre ya, eso, de alguna forma de joder. Y lamentablemente eso viene a empañar a todo el mundo, a etiquetar, ¿cómo se llama eso? A tipificar, a lo que quieras, ¿no? Y lamentablemente es así. Hay el que Incluso, se aprovecha. sí, incluso hay un grupo que se llama de expatriotas, de gente de afuera, de Sudáfrica, Alemania, de Estados Unidos, Canadá, incluso de Canadá, que van a Paraguay y encuentran, como ellos lo llaman, un refugio escondido. Y literalmente es un refugio, yo diría, de delincuentes, porque hay gente que viene de afuera y no se sabe de qué, por qué viene a Paraguay, por qué ha elegido Paraguay, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es que hay gente que vienen de estructuras en donde las cosas tienen un marco legal y más específico, y sin embargo van a Paraguay y lo encuentran que está bien hacer cosas que no está bien, y que se adaptan al sistema y que piensan que eso incluso está bien. O sea, hay personas que quizás vienen con esa adherencia, vamos a decir, políticamente correcto de hacer bien las cosas, de ser honesto, transparente, y sin embargo se contaminan en Paraguay y eso piensa que eso está bien también. Eh, Entonces, yo te quiero decir una cosa, hay irregularidades, por ejemplo, como el caso de pasar un dinerito al policía caminera, conseguir un registro de conductor sin examen presencial, sí, sin ninguna validación, a través de un dinerito extra, es muy común en Paraguay. Es muy común, y en casi todo el mundo, pero por ejemplo, yo lo que descubrí aquí, se puede comprar, he visto en Facebook inclusive, en Marketplace, especialmente, que se ofrecen, pero a montones. Pero en la calle, cuando el policía te controla en la calle aquí en Francia, ni se te ocurra pedirle que te perdone mostrándole un dinero o ofreciéndole un dinero. Ni se te ocurra. ¿Entendés? O sea, hay más miedo, se le tiene más respeto y en Paraguay lo que no hay es eso. No hay respeto hacia la autoridad policial. Las propias autoridades policiales están muy, muy desacreditadas. sabes que estaba haciendo una entrevista a Camilo Suárez hace poco tiempo y Sí, he visto la entrevista. sí, cuando él me decía que la situación es un fracaso en Paraguay, yo le decía, entonces, ¿cuál es el mundo ideal? Pero no me estaba refiriendo a un mundo ideal como un país ideal, no, me estaba refiriendo a una situación ideal, a un mundo ideal, a un universo ideal en Paraguay. Él lo interpretó mal y me habló de que, no, yo conozco Suecia, me gustaría ser como Suecia, como Noruega, como Canadá, en fin, pero esto es Paraguay, me decía. Entonces
yo, claro, no le refuté porque quería que él hable, ¿no es cierto? Pero en este caso debo decir que no es, que mi pregunta no fue que él mencione algún país específico, no, porque en todas partes hay cosas, en todas partes. Sí, sí. Lo que pasa es que en Paraguay es una cultura. Está institucionalizado la corrupción. Y no más allá de eso, están las conductas diarias. Recuerdo cuando yo estuve en Por Paraguay. eso está institucionalizado. Sí, Ya es parte, como dices tú, sí, del genoma sí. paraguayo. Le pedí a una persona que me trajera la bicicleta, yo estaba allá en el este, cerca de Hernandarias, y entonces, bueno, aceptó y me dijo, bueno, me voy a pasar por allá por lo de Benjamín y alzo la bicicleta y te traigo. Entonces, cuando llegó a Ciudad del Este, me dice, claro, todo bien, yo te traje, pero me detuvo la policía y entonces le di un par de coimas, me dice, para continuar camino. Y en ese sentido, a él le parecía que la cosa estaba así normal. Pagar coima es normal. Se Sí. normaliza las cosas. Entonces llega un momento en que uno se mira ese espejo existencial de su vida y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No es cierto? A mí me ha pasado, ¿eh? Yo llegué a ser un gran mentiroso, un mentiroso compulsivo. Mentía. Y entonces una vez yo pensé que era mi hermano el culpable, porque cada vez que me iba del seminario donde estaba a que me ayude económicamente, ¿no es cierto? Él me ayudaba y me decía, este dinero es para esto, es una cuestión metódica así. Y sin embargo yo hacía todo lo contrario. Pero sí, cada vez que me iba me obligaba a mentir. Le decía, ¿en qué usaste ese dinero? Pues en estas cosas. En estas cosas que eran totalmente mentiras. Y entonces me di Mm, cuenta que el sistema a mí, aparte de yo ser un gran mentiroso, me ayudaba, es decir, me impulsaba, me obligaba a mentir y a robar. Porque el que miente roba, ¿no? Y claro. y claro, tú vas a Paraguay, bajas al aeropuerto y ya no sabes a quién creerle. Porque uno te puede sonreír, te puede decir cosas y de repente no es eso, exactamente no es eso. Y entonces, claro, estás en un mundo en donde todo el mundo te puede mentir. Y entonces tú en un momento dado para sobrevivir en ese ambiente adjudicas la mentira cotidiana en algo normal. Y dices, bueno, si salgo de aquí sobreviviente, si nadie me mata, por lo menos está todo bien. Está todo bien porque estoy vivo, por lo menos estoy vivo. Me han mentido, me han robado, pero estoy vivo. Yo te voy a decir una cosa. Que nosotros, los paraguayos, desde ya tenemos demasiadas historias mentirosas. La historia nos mintió durante toda nuestra existencia. Y hoy ya no nos atrevemos a aceptar la verdadera historia porque ya no confiamos en lo que nos diga. Y por más que sea real y nos muestre pruebas, decir, no, ya no creo, ¿entendés? Entonces, venimos de una cultura de mentira, de una cultura del robo de la historia, de nuestra historia original, de nuestros orígenes, y estamos mal. A partir de ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces, no tenemos cómo reaccionar realmente. Nuestra paraguayidad, históricamente hablando, está basada en mentiras. Y No entonces, sé si me... entonces vivimos en ese ambiente, tanto de aquellos que viven en Paraguay como aquellos que han salido allá de las fronteras. Entonces se va a vivir en ese ambiente hasta morir. Y desde Joseph Auguste Ricord, el general Andrés Rodríguez y todo aquel equipo, vivimos el nacimiento y el empoderamiento de la mafia del narcotráfico en Paraguay, regida por gente con mucha capacidad de manipulación, con mucha capacidad de dominio público. Y bueno, entonces eso hace que la gente diga, no te metas con eso, mejor no arriesgar, vivir tu vida y dejarlos hacer lo que quieran. De todas maneras, no vas a solucionar el problema. Entonces, eso también nos hicimos esa paja mental, lo vamos a decir así. Disculpa la expresión, pero mejor no meterse y quedarse tranquilo. Claro. Esa es la idea. Y claro, una cuestión de sobrevivencia. Bueno, pues nada, Claro. que quiero decir en este sentido que como escucho a veces el programa de Mabel Renfeld en ABC, ¿no es cierto? Este programa que se llama
a la Gran A la gran 7, sí, competencia. sí, a la Gran 7. Bueno, entonces ella dijo en un momento, hoy es el día de tanto, dice, ojalá, dice de repente, dice, ojalá al inicio de su programa, que hoy día, al menos por un día, sea el día del no robar. Al menos por un día, dijo. Y claro, fue en broma, ¿no? Pero tenía una dimensión tan dramática. Ella pedía por un solo día, en todo el año, como el día de la primavera, el día de no sé qué, pues eso, que haya un día del no robar. Un solo día, dijo ella. Y claro, Sí, es... porque ya nos robaron todo, Omar. Esa desesperación es plausible porque ya nos robaron la historia, nos robaron nuestros héroes, nos robaron los verdaderos constructores de una nación y comenzaron a erguir como héroes personas totalmente ajenas a cualquier acto de bondad, vamos a decir, ¿no? Y se están empoderando. Entonces, eso es lo que... Hay otra cosa que te voy a decir, se empoderó tanto la mafia, el sistema mafioso, que hoy por hoy, ¿cuántas son las emisoras? Contadísimas son las emisoras que cuentan como dueños a periodistas. ¿Cuáles son las radios que tienen que sus dueños son periodistas? Y ¿Entendés? así como dice Camilo Suárez, no hay ninguno que terminó aquello, desapareció virtualmente con Humberto Rubín. El último, Humberto Rubín, queda todavía Mina y ¿cómo se llama cómo se llama el otro que es de Radio Libre? Benjamín. Benjamín Fernández Bogado. Quedan esos que todavía siguen pataleando. Mina no Pero sabía, ella, Mina Feliciangeli es dueña de una radio. claro, Ah, es Radio Libre. No, Radio 1000, perdón, Radio 1000, la que era de Ipacaraí. La que era de la radio de Ipacaraí. Por eso decían que Calega Laverna le había dado esa radio. Pero ella, lo dijo delante de Calega, bueno, puede que sea también mentira, pero bueno. Lo dijo, tuvo el coraje de decirlo y que es de ella, que es totalmente de ella y no tiene nada que ver, todo eso. no sabía de eso. Pero vuelvo a repetir, ya no hay. Escuché que Radio Ñandutí lo compró el Banco Continental, o sea, Fadul, dicen que es Fadul el que compró. Pero la verdad parece que fue el Banco Continental cuyo uno de los socios es HC. Sí. Así que Ahora, se está... hablando de eso y haciendo una observación de lo que pasa con este chico de 19 años que no recuerdo su nombre, que está junto a su padre ahí en la municipalidad de Presidente Franco. Fíjate que la mujer es diputada, es decir, el hombre es... el padre es intendente municipal y el hijo ahí trabaja. ¿Tú piensas que hay alguna conexión con el narcotráfico ahí? Porque como es un poco ahí la frontera, digo yo, y pues yo creo que por más que tengan un feroz salario ahí, no se van a enriquecer por eso, por la tentación y todo. Un salario, por más que tenga, qué sé yo, tampoco es para tanto, ¿verdad? Como para decir, bueno, yo creo que hay más cosas detrás, ¿eh? Detrás de un Claro, salario. sí, sin duda alguna. Eso sin duda alguna. Es un secreto a voces. Es un secreto a voces. No te quepa la menor duda de eso, no. Lo que se le ataca mucho al pendejo es, aparte eso también, todo este ataque a los Nepo Babies también puede ser una suerte de, ¿cómo se llama? Es pantalla, una diversión para desviar la atención porque últimamente estaban apareciendo demasiadas requisiciones de drogas de altas cargas Sí. y últimamente no están apareciendo tantos, ¿no? Y otra cosa, desviar un poco también la atención de los famosos PCC, las famosas fuerzas de tarea conjunta, Sí, ¿no? además de causas judiciales notorias, como por ejemplo esta
tráfico de armas, donde estaban involucrados los militares de alto rango, esas cosas gravísimas. Entonces yo digo, por supuesto, es decir, lo de Nepo Baby y todo eso se ha mediatizado, ¿no es cierto? Pero como digo una vez más, aquello realmente genera una distracción por aquellos delincuentes anónimos que en silencio en silencio, estaban ahí o habían sido, vamos a decir, patrocinados por cierto político en la época de Lugo, por ejemplo. Eso viene de Stroessner, mi rey. Eso viene de Stroessner. Los cuatro demonios hincharon el estado de planillero. Antes se le llamaba planillero nomás. Ahora se le llama Nepo Baby, Nepo Suegra, Nepo qué sé yo, ¿no? Porque están metidos suegras, madres, cuñados, hijos, hijas, y son hiperprepotentes. No, ni siquiera tienen la decencia de decir, bueno, perdón, yo qué sé, voy a analizar la situación, o voy a pedir perdón, voy a pedir disculpas, voy a renunciar. No, ni huevo, dicen, no voy a renunciar, un pendejo de 17, 18 años. Y además, y además de eso, como hacen ciertas personas, te hablan de la moral, de la ética. Hablando de eso, y finalmente... Esta gente no tiene ni siquiera tiene la definición de lo que es ética y moral. No, aparte, ética y moral, yo te cuento, yo estudié en el colegio, hice el primer curso en el Colegio Nacional de la capital, y antes había ética y moral, y se discutía que no debería ser ética y moral, porque primero es la moral, luego la ética. Pues si no tienes moral, no tienes ética, ¿no? Y nosotros hemos estudiado, y después se eliminó la materia ética y moral. Había un libro inclusive. Y aquellas personas que tienen, vamos a decir, la calificación de ser socialista o izquierdista, así como Euclides Acevedo, por ejemplo, Partido Febrerista. Es febrerista, ese no es progresista, nunca fue. Sí, yo te digo, los verdaderos socialistas, los que eran los grandes dirigentes del ¿cómo se llama? Democracia Cristiana, febrerismo, desaparecieron. El dueño de una clínica allá cerca del Mercado 4, uno de ellos ya falleció. Yo conocí a varios que estaban presos en investigaciones. Ahí los conocí, ahí siendo lustradota, ahí los conocí, ahí les serví, ahí me relacioné con ellos y conocí sus pensamientos, ¿no? Estando en la calle. Digo que la cultura del ladronazgo abarca, por supuesto, a los colorados en primera instancia, pero al mismo tiempo a muchas personas que, claro, incluso entre ellos comunicadores, que son personas que representan, vamos a decir, que la gente lo escucha porque en el fondo dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a escuchar? ¿No es cierto? Y entonces yo, por lo menos de mi parte, yo soy un receptor, soy una persona que escucha los programas de radio, entonces digo, bueno, yo voy a escuchar al menos, ¿no es cierto? Al menos, ¿cómo se llama? Al menos ladrón, al menos aquel que se ha contaminado menos, que sigue hablando, ¿no es cierto?, de emitiendo, transmitiendo, ¿no es cierto?, de la ética, la moral, lo que es esto, acusando a los colorados, y todo. Entonces de repente, y al final uno descubre que había sido en silencio, estaba una situación irregular, al menos irregular, de una situación familiar, por ejemplo. Y entonces dice, entonces, claro, yo creo que uno debe estar preparado para la sorpresa, porque el paraguayo en eso es experto, en darte sorpresas. Cada vez explota más, pero no, para mí no es sorprendente. Para mí cambiaron el nombre nomás. Yo ya conocía el sistema. Hay maestras, en Paraguay hay maestras que tienen su propio rubro que no le corresponden a la escuela. Ella se lleva su rubro, ¿no? Cuando sencillamente renuncia al puesto en que está nombrada, al que nunca fue regularmente, ¿no?
esta otra profesora, porque en Paraguay hay una cultura muy, muy mal acostumbrada de las maestras sin sueldo. No tienen ningún sueldo, pero la escuela necesita y ella necesita practicar, entonces se engancha, la supervisión le autoriza, la supervisión pide al ministerio, el ministerio está contento porque alguien ocupa ese lugar y el planillero está ahí contento recibiendo el salario que esa persona debería recibir. ¿Me entendés? Sí. O sea, hay todo el sistema, y lamentablemente es el Parlamento que nunca... El Parlamento no funciona, el Parlamento viola la Constitución Nacional. El Paraguay, ya te dije una vez y lo vuelvo a repetir, no existe. No existe. Está violada la Constitución Nacional. Los tres poderes del Estado están podridas, prostituidas, corrompidas, deturpadas, llámale como quieras, ¿no? Entonces, no hay confianza en nada. Eso es lo más triste de todo, porque no podemos siquiera confiar en nada, ¿no? En nada ni nadie. Claro, entonces tenemos un país que está totalmente corrompida, está totalmente corrupta. La peste. Un país inexistente. La peste que ha hecho metástasis, yo suelo decir, la peste que ha hecho metástasis. A tu querida audiencia, mis respetos y hasta siempre. Hasta siempre, Quique. Muchas gracias. Un gran abrazo. Adiós.